Bueno, y ya solo a unas pocas horas para llegar a la celebración anual de la fiesta de Purim, la fiesta establecida por Mordejai y Adasa, la reina Esther. Así que todavía en este Shabbat Zahur, Shabbat Shalom para todos. Vamos a continuar con una clase más de Torah, siempre con Vaikra, la parashá de la semana. Decíamos en nuestra clase anterior que todo el sistema de ofrendas y sacrificios de los que nos habla la parashá y toda la Torah, todo ese sistema de ofrendas y sacrificios, hoy, a falta de altar, a falta de un Mishkan o del templo sagrado de Jerusalén, todos esos sacrificios de los que ya hablábamos o mencionábamos, la Olá, la Hatat, la Sham, Shelamim, etc., todos esos korbanot han sido reemplazados por tres pilares fundamentales con los cuales logramos los mismos objetivos y más. De lo que se lograba mediante las ofrendas de animalitos. Con estos tres pilares logramos lo mismo y más de lo que se lograba con las ofrendas de los animalitos. ¿Cuáles son esos tres pilares fundamentales? Bien, son los tres: el estudio de la Torah, los rezos y la tzedakah. En nuestra clase anterior, la de la mañana, vimos ampliamente ya sobre la grandeza del estudio de la Torah. Vimos cómo el Zohar nos habla maravillas acerca de lo que es el estudio de la Torah. ¿Se acuerdan? De hecho, vimos en su momento que quien estudia la Torah heredará el Olam Haba y le va a ir bien en este mundo físico. Quiero que retomemos todavía las lecturas que hicimos con respecto a la grandeza de la Torah para después continuar con el otro pilar. Decíamos por la mañana, y lo reitero, dice el Zohar, dice, porque las palabras de la Torah se elevan por encima de todas las ofrendas. Porque las palabras de la Torah se elevan por encima de todas las ofrendas. ¿Por qué es esto? Porque las palabras de la Torah, él contestó, esto es verdaderamente así. Y si un hombre estudia la Torah, ello le beneficia más que todos los sacrificios y holocaustos. ¿Eso significa qué cosa, Francisco? Se me ha ido adelante. Está bien. Porque las palabras de la Torah se elevan por encima de todas las ofrendas.
Si un hombre estudia la Torá, ello le beneficia más que todos los sacrificios y holocaustos. Lo que significa es, ¿qué cosa? Que las ofrendas, o que el estudio de la Torá en este caso específico, y aun si el castigo estuviera decretado contra él desde arriba, es anulado. ¿Por qué medio? Por eso las palabras de la Torá no son susceptibles de impureza, porque ellas pueden purificar a los que son impuros. ¿Qué hacen entonces? ¿Qué hace el estudio de la Torá? También veíamos que el Zohar nos dice: cuando los hijos de Israel estaban en la Tierra Santa, el pecado nunca se les adhería, porque las ofrendas que ofrecían hacían expiación por ellos. Pero ahora que están exiliados del país y las ofrendas han cesado, quienes hacen la expiación por ellos son la Torá y la Tzedaká. ¿Qué hace el estudio de la Torá y la Tzedaká? Queda muy raro eso. Expían nuestros pecados. Rabbi Itzhak observó: así todo aquel que se dedica al estudio de la Torá y a realizar Tzedaká capacita a la comunidad de Israel para levantar su cabeza en medio del exilio. Feliz es la parte de los que estudian diligentemente la Torá de día y de noche. Y cerramos el repaso para entrar ya de lleno con la clase de hoy. Dice también el Zohar: el Eterno resolvió crear al hombre a fin de que pudiese estudiar la Torá. Y en mérito a ello, el mundo fuese firme y apropiadamente establecido. Así es que quien concentra su mente en la Torá y la penetra profundamente, sostiene al mundo. Porque así como el santo miró en la Torá y creó el mundo, así el hombre mira en la Torá y mantiene viviente el mundo. De ahí que la Torá es la causa de la creación del mundo y el poder que mantiene su existencia. Por eso, bienaventurado es aquel que se dedica a la Torá, porque él es quien preserva al mundo. Bien, ese es entonces uno de los tres pilares principales con los cuales todo el sistema de sacrificios ha sido reemplazado: el estudio de la Torá. Hablemos ahora sobre los rezos. Los rezos. El siguiente pilar: los rezos. ¿Cuánta gente no minimiza los rezos, verdad? Sí. ¿Cuánta gente, aún estudiante de Torá, ven con desinterés los rezos? Como que si solo fuera nada más un área por llenar en un programa de una congregación. ¿Cuánta gente de Torá mira los rezos desinteresadamente? ¿No es cierto eso? Y por lo mismo no hacen ni uno. No tenemos altar. No tenemos templo.
no tenemos a nuestros Kohanim. Y por lo mismo, hoy no podemos ofrecer u ofrendar los animalitos al Eterno como la Torah lo establece. Pero en ausencia de todo esto, del sistema de sacrificios, del altar, de los Kohanim, los rezos son el equivalente de las ofrendas y korbanot. Los rezos son el equivalente. Los rezos son equiparables a todo el sistema de ofrendas y sacrificios del templo sagrado. ¿Y eso cómo le suena? Cuando usted reza, está haciendo la boda del templo. Con los mismos efectos, con las mismas conexiones, con los mismos beneficios. Hablamos de los rezos que establecieron Abraham, Isaac y Jacob, y que aparecen también en los salmos de David y más. Hablar de los rezos es hablar de repetición. ¿O no, Nancy? ¿Qué son los rezos? Los rezos son una repetición. Alguien me dijo un día, que sí, pero ¿y para qué rezar tanto? Si aún en las nuevas escrituras dice, ustedes cuando recen, no recen, no hagan largas oraciones como los gentiles. Y yo le dije, sí, pero decís, y dice ahí, como los gentiles. Los rezos están ordenados en nuestro libro de rezos llamado Sidur. Y deben de hacerse en la lengua hebrea. Hoy ya está clara, Lucy. Deben de hacerse en la lengua hebrea. Hacerlos en otro idioma que no sea Lashon HaKodesh no se conecta y no se logra el objetivo. Y aquí es donde vienen muchos a argumentar, pero ¿y si uno no sabe hebreo? ¿Cuál es la respuesta que damos? No, usted se va por otro lado. ¿Ah? Eso, no, ustedes se han ido por otro lado. Cuando alguien dice, pues sí, pero ¿y si uno no sabe hebreo? Y no por eso los sabios, para hacernos fácil el trabajo, nos han dado el Sidur, donde está el hebreo, está la fonética y está el español. De acá que quien no conoce hebreo, que no conoce ni siquiera una letra de la lengua sagrada, por eso a la par en el libro de los rezos está la fonética, para que todos aquellos que no sabemos o no saben hebreo se vayan a la fonética y puedan rezar en la lengua sagrada. Y se dice, pero si es que yo no sé qué es lo que estoy diciendo, y no a la par está el español también, en el caso nuestro, pues. Y si alguien de habla inglesa, a la par le ponen el inglés. El punto es que no hay excusa.
Nos dicen los sabios. En nuestra época, en la cual el tabernáculo y el templo sagrado ya no existen, nuestra conexión con la luz no ocurre a través de sacrificios, sino a través de rezos. En nuestra época, en la cual el tabernáculo y el templo sagrado ya no existen, nuestra conexión con la luz no ocurre a través de sacrificios, sino a través de los rezos. Entonces, los rezos son el equivalente al sistema de ofrendas y sacrificios del altar. Hablando de excusas, y siempre la gente anda buscando entre más fácil mejor, ¿verdad? Entre más fácil mejor. Espero que esté conectado. Es de mi confianza, y si está conectado, bien. Dice, pero es que mira, es tanto rezo. Por ejemplo, yo, si viene un hijo a mí, me dice, y quiero hablar con usted, ¿qué es lo que quieres? Solo que me diga qué, y yo, vaya, esto. Pero tanto rezo. Y ni hace ni uno y ya. Otra es que, como les digo, la gente siempre anda buscando y no hacer nada. ¿Quién era el que quemaba el incienso en el altar? El Cohen o los Kohanim, sus hijos, principalmente el Cohen Gadol. Oiga, privilegio el que tenemos ahora nosotros. ¿Por qué digo eso? Más específico. Solo el Cohen Gadol ofrecía el Ketoret, el incienso, en el Mizbeach. ¿Cuál es el gran privilegio que tenemos nosotros hoy? Con la lectura del Ketoret nosotros estamos haciendo las veces de quemar el incienso. La misma función del Cohen. La misma función del Cohen. Él lo hacía literalmente. Nosotros lo hacemos por medio del rezo. Ahora, ¿cuándo se hace un rezo con minyan? 10 varones arriba de los 13 años. La Shejina está presente. La presencia divina se hace manifiesta. Por lo mismo, al momento de los rezos congregacionales, y es la misma enseñanza o es el mismo principio de lo que vimos por la mañana de la lectura pública de la parasha de la semana. Al momento de los rezos congregacionales, lo percibas o no, lo entiendas o no, pero al momento de los rezos, una luz divina se extiende sobre todos los presentes. Lo percibas o no, de hecho no se percibe. Una luz divina se extiende sobre todos. Una energía divina nos envuelve a todos. Esa es la gran ventaja de rezar con minyan. Y siendo asistidos por esa luz divina,
por esa energía sagrada, ¿qué ocurre con los presentes, con los que están en el rezo? Cuando digo que es el mismo principio de la lectura pública de la Parashá de la semana, ¿qué ocurre al momento de los rezos? Estamos siendo energizados, iluminados, cubiertos. Decretos negativos nos están siendo anulados. ¿Qué más? Son expiados nuestros pecados. ¿Qué más? Se nos está procurando buena parnasá. Nos estamos ameritando una buena parnasá. Salud para el alma. Oiga, salud para el alma, salud para el cuerpo. Porque la Ka'al, la Keilah, la congregación, en el rezo con un minyan, la Ka'al, la congregación, la Keilah, está siendo asistida por la presencia divina. Está siendo elevada físicamente, está siendo elevada espiritualmente y potenciada físicamente. De ahí que, como es el mismo principio del estudio de la Torá, quien no reza congregacionalmente vive con anemia. Anemia espiritual, anemia física, anemia en la economía, anemia en sus estados anímicos. ¿Qué más? ¿Ah? Cuando la Kehilá, cuando la Ka'al, cuando la congregación, rezamos congregacionalmente o unidos todos con un minyan, hacemos bajar del cielo a la tierra la shefa, la abundancia para nosotros y para el mundo. Y yo por eso les digo, como es el mismo principio de la lectura pública de la Parashá de la semana, que quien no escucha la lectura pública de la semana vive con anemia. ¿Qué tipo de anemia? ¿Sí? Es lo mismo quien no reza, quien no reza con un minyan, vive con anemia. ¿Qué significa eso, Gilma? Siempre repasamos que no lo bendice el Eterno, desanimados en todo. Apocados en todo. Hasta viejitos se ven y viejitas ya, fíjense. Todos enfermos, todos decaídos, todos amargados, todos agüitados, viendo la vida solo en blanco y negro. Pero cuando se reza congregacionalmente con minyan, oiga, si eso tiene grandes ventajas. Eso tiene grandes ventajas. More, usted no reza solo. Por supuesto que yo hago rezo en la mañana y en la tarde en casa. Pero soy consciente que nunca será igual que hacerlo con un minyan en la congregación. Nunca será igual.
Moreno, toma usted el sidur en la mañana y ese shaharit, por supuesto, pero nunca será igual que hacerlo congregacionalmente con un minyan. Moreno, hace minja usted. Sí, tomo el sidur de domingo a viernes en la página 130 en adelante y hago rezos, pero soy consciente que nunca será igual si no lo hago con un minyan. Porque cuando está el minyan, 10 varones de 13 años hacia arriba, la Shejina está presente. Y los rezos de una comunidad con minyan, todos llegan allá arriba. Los rezos de un solitario no siempre llegan. No siempre llegan. ¿Cómo le suena eso? Moreo, usted me está desanimando. No, yo animándole estoy. Yo animándole estoy. Oiga lo que dice, en alguna ocasión vimos esto. Dice el Zohar. Dice el Zohar, la plegaria de un hombre individual solo con gran dificultad llega al Rey Santo. Porque antes de que pueda ser coronada en su lugar, el Eterno la examina cuidadosamente y pesa los méritos y los defectos de ese individuo. La plegaria de un hombre individual solo con gran dificultad llega al Rey Santo, porque antes de que pueda ser coronada en su lugar, el Eterno la examina cuidadosamente y pesa los méritos y los defectos de ese individuo. No procede así con la plegaria de una congregación. Pues aunque las plegarias congregacionales son ofrendadas por muchos que no son virtuosos, todas, sin embargo, llegan al Eterno. ¿Qué le parece, Nancy? Las plegarias congregacionales, ¿dónde voy? No procede así con la plegaria de una congregación, pues aunque las plegarias congregacionales son ofrendadas por muchos que no son virtuosos, muchos andamos, ¿dónde? En la Bill Street. Muchos andamos más en el lado izquierdo que el derecho. Muchos andamos volando bajo. Muchos andamos más perdidos que Adán, 3 puntos suspensivos. Muchos andamos por eso las plegarias congregacionales son ofrendadas por muchos que no son virtuosos. Todas, sin embargo, llegan al Eterno y Él no toma en cuenta sus pecados. Por eso está dicho, el Eterno se dirige a la plegaria del solitario y la pesa y considera y examina en qué espíritu es ofrendada y quién es el hombre que la ofrenda y cuál es su conducta. De ahí que el hombre ha de orar con los de la congregación, porque el Eterno no desprecia la plegaria de ellos, aunque no todos oran con devoción. Pero hay minyan. Y si hay minyan, la Shejina está presente.
Y si hay 100 varones, pero hay Minián, y el 90% la oración toda es recibida por el Eterno. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo le suena, Gilma? ¿Sí? Así que los rezos son el equivalente a las ofrendas o korbanot de los días del templo. Y sus efectos en el mundo físico son los mismos que se lograban en los días del templo. Quiero que abran todo el sidur. Abran todos el sidur. Se lo voy a ilustrar. Le voy a regalar este, hermano. Página 371. Para que veamos la grandeza de los rezos. Además, en el caso nuestro, que hemos nacido en las naciones, que no nacimos con el hebreo, sí, esa es una gran bendición para nosotros. Buscar la manera de conectar con el Eterno por medio de esta lengua sagrada que nunca conocimos. En la página 371 tenemos el Corbán Atamid. El Corbán Atamid. Oigan, en relación con los sacrificios, se ha explicado que todos los mundos fueron restaurados a través de ellos. ¿Se acuerdan todo lo que vimos acerca de las ofrendas de animalitos por la mañana? Eran una tecnología espiritual, era una conexión metafísica, era unir el mundo de abajo con el mundo de arriba, era hacer bajar la abundancia sobre el mundo entero a través del sistema de ofrendas de animalitos. Pero hoy que no tenemos ese sistema, dice, Él te guiará continuamente. Significa que a través de la ofrenda diaria se restauran todos los mundos y luego la abundancia desciende de arriba. A través de la ofrenda diaria. ¿Cuál es la ofrenda diaria? El que tiene en la página 371. Se restauran todos los mundos. Y luego la abundancia, la shefa, desciende de arriba. ¿Lo tienen? En alta voz, leanlo en hebreo todos. Ahora.
A través de la ofrenda diaria se restauran todos los mundos. Y luego la abundancia desciende de arriba. Sigamos, el tercer pilar, que es el equivalente al sistema de ofrendas y corbanot del templo. El tercer pilar. Ya por la mañana cubrimos ampliamente el primero, que es el estudio de la Torá. Hemos visto ya el segundo, que son los rezos. Veamos hoy la tzedaká. La tzedaká. ¿Qué es la tzedaká? ¿Qué es tzedaká? Ya me han dicho en los que se conectan, no se oyen las respuestas. ¿Qué es la tzedaká? Son los actos de bondad, son los actos de caridad, son los actos de beneficencia, son los actos de compartir, son los actos de dar, son los actos de meternos la mano en el bolsillo para compartir con el prójimo necesitado. Son los actos de tomar de nuestro pan, de nuestra comida y compartirle al necesitado. ¿Qué es la tzedaká? Y oiga, así como por medio de las ofrendas de animalitos se hacía bajar del mundo de arriba al mundo de abajo, del mundo espiritual al mundo físico, el bienestar para el mundo. Lo mismo ocurre con la tzedaká. No solo trae beneficios al dador, sino que trae beneficios a todo nuestro entorno. Eso no cabe en la cabeza natural, ¿verdad? La tzedaká no solo trae beneficios para el dador, sino para todo nuestro entorno. Dicen los sabios, nuestros sabios nos enseñan que el mundo está regido por la ley de la acción y de la reacción. Efecto boomerang. Toda acción humana engendra una correspondencia en las alturas, en las altas esferas. El que practica el gesto de la bondad, la caridad, la tzedaká, atrae una afluencia de gesed sobre el mundo entero. Y él mismo gozará de esta bondad, de esta indulgencia divina, fruto de su acción. Hace unos Shabbat atrás leí algo que quiero retomar nuevamente para que veamos el gran peso positivo que tienen nuestros actos de compartir con el prójimo. Le va a sonar familiar, es algo que vimos días atrás. Dicen los sabios, en una gran parte de la localidad de Sura,
se había propagado una grave epidemia. Sin embargo, en el barrio donde vivía el gran erudito Rab, los pobladores no habían sido afectados. En un primer momento pensaron que se debía al mérito del gran sabio. ¿Se acuerdan? No obstante, a través de un sueño, les revelaron que el milagro que se observaba no era por él, sino que era por aquel vecino que prestaba generosamente el pico y la pala a los demás pobladores. ¿Qué atraía a este personaje por su acto de compartir? ¿O qué logró? Alejar la peste que había, el decreto de esa peste para esa comunidad. Sí. La plaga, la peste, la enfermedad no afectó ese lugar. Fruto o a causa de uno que hacía el bien en la comunidad. Y por eso los sabios dicen que los actos de dar o de compartir no solo benefician al dador, sino al mundo, sino a todo el entorno. Y el otro ejemplo, en Drukhar sucedió algo similar. Se generó un enorme incendio que se propagó por toda la ciudad. Pero el barrio de Rab Una no fue alcanzado por el fuego. Pensaron que era por su mérito, pero le revelaron a través de un sueño que era por una señora que en la víspera del Shabbat calentaba el horno para que vinieran las demás vecinas necesitadas a hornear sus panes. A eso se debió que esa zona no fuera afectada. ¿Qué se logra entonces con los buenos actos? Bienestar para la persona que los hace y para todo el mundo. Ya veíamos en la mañana, la tzedakah expía pecados. ¿Por qué vive tan lleno y tan cargado de pecados usted entonces? ¿Por qué vive tan lleno y tan cargado de pecados entonces? Si la tzedakah, Marcela, expía pecados. Así que Talmidai, la tzedakah, que es el otro pilar fundamental con el cual se sostiene el mundo. Oiga lo que nos dice el Zohar. El cuerpo del hombre es un reflejo de la fuerza de los mundos superiores. Cada acto que realizamos en nuestro mundo inferior inicia una acción espiritual correspondiente en los mundos superiores. La magnitud de cada acción, sin embargo, es ocultada de nosotros. O sea, uno hace algo y ni idea tiene uno, ¿qué cosa? Del gran impacto que eso hace en los mundos superiores y cómo va a repercutir eso para un bienestar aquí abajo. La magnitud de cada acción, sin embargo, es ocultada de nosotros. El simple acto físico de meter la mano en el bolsillo para sacar unas cuantas monedas para tzedakah causa poco efecto en nuestro ambiente físico. Hasta desapercibido pasa, ¿verdad? En el reino del espíritu, sin embargo, este acto moviliza montañas. El hecho de meternos la mano, ¿a dónde? Y sacar, ¿qué cosa? Unas monedas para el necesitado, eso en cuanto al mundo físico. Pero en el mundo espiritual,
Abramos un momento la parasha. Capítulo 4, versículo 27. Capítulo 4, versículo 27. ¿Lo tienen? Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Eterno, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el Cohen tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio shelamim. Y el Cohen la hará arder sobre el altar en olor grato al Eterno. Así hará el Cohen expiación por él y será perdonado. Hablemos un poco de la Teshuvah. Porque el 27 nuevo y 28 dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Eterno, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y el versículo que leímos, el 31, al final dice, así hará el Cohen expiación por él y será perdonado. Así que acá tenemos la Teshuvah. ¿Qué es la Teshuvah? Retorno. ¿Qué es la Teshuvah? Regresar. ¿Qué es la Teshuvah? Volvernos. Es cuando, habiéndonos alejado del Eterno y de la Torah, después nos pesa, nos duele, nos arrepentimos del mal que hayamos hecho. Y proponemos en nuestros corazones enmendarnos, corregir, hacer de lado nuestros malos procederes y volvernos al Eterno. Esa es la Teshuvah. La Teshuvah es uno de los 7 pilares principales que el Eterno ideó, pensó, desde antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo, el Eterno proyectó la Teshuvah para el mundo y por ende para la humanidad que iba a crear después. ¿Y por qué planificó la Teshuvah antes de crear al hombre? No sé yo, pero el Eterno sabía de antemano que el hombre que iba a crear iba a fallar. De acá que pecamos.
¿Qué dije? Que pecamos. ¿Sí? Que pecamos, pecamos. Por eso todas las noches, antes de acostarnos, ¿sí? Todas las noches, antes de acostarnos, no se acueste cargado de pecados. Toda la noche antes de acostarnos decimos, a corto, decimos, Hashamnu, Bagadnu, Kafalnu, Dibarnu, Dofi, Velashon Hara, Evinu, Vehershanu, Zalnu, Hamaznu, Tafalnu, Sheker, Gumirma, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo en ese caso? ¿Qué estamos haciendo? Teshuvah. Toda vez que usted haga Teshuvah, nunca la haga a título personal, sino en plural. ¿Por qué no, Lorena? Porque si no nos van a ver como uno solo y vamos a estar descubiertos, se nos van a ver nuestras fallas. Y si lo hacemos en colectivo, se nos ve como uno solo. Nunca haga Teshuvah, nunca haga el Vidui, nunca haga una plegaria de esa manera a título personal, sino en plural. De hecho, las pocas líneas que leí, Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu, Dopi, Velashon Hara, todo está en plural. Y el único que está haciendo el rezo antes de acostarse es usted. Sí, amén. ¿Por qué no hay que hacerlo en singular, Nancy? Sí. Todos necesitamos hacer uso de esta puerta de la Teshuvah. Por más tzadik que alguien sea, siempre va a pecar. Era tzadik Adam. Pero se apartó del Eterno 130 años. Y cuando se apartó del Creador 130 años, anduvo haciendo madres, anduvo haciendo chongues, anduvo haciendo 3 puntos suspensivos. Elma ya sabe cuál es la otra palabra. Pero llegó un momento en que Adam Harishon entró en sí. Lo dijo. E hizo Teshuvah. Volvió al Eterno. Le fue dado un espíritu nuevo. Fue elevado nuevamente. Caín hizo Teshuvah después de haber dado muerte a Hebel, su hermano. Cuando fue juzgado por el Eterno, Adán, su padre, estaba esperando que regresara el juicio. Y cuando Caín volvió, le dice a su padre, Adán, ¿qué te dijo? Le dice Caín, hice Teshuvah y me perdonó. Y dijo Adán, ¿cuán grande es entonces la Teshuvah?
Hay una teshuvá voluntaria y hay una teshuvá forzada. Hay una teshuvá voluntaria y una teshuvá forzada. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Si la hago voluntaria, pues, si la hacemos voluntaria, pues, tenemos... Se va por otro lado. Ya le percibí, va por otro lado. La teshuvá voluntaria es que alguien dice, bueno, sí, de veras, yo estoy mal. Bueno, yo dejo esto y me regreso al Eterno. ¿Y la forzada cuál es, Francisco? Podría ser por alguna causa, por algún acontecimiento que no hizo, ¿Cuál es la forzada, Gilma? Cuando el cielo nos aprieta. Cuando el cielo nos pone entre la espada y la pared. Cuando el cielo nos pone que ya estamos con el agua al cuello. Cuando sentimos que tenemos la espada en la nuca. Cuando sentimos que nos hundimos. Es entonces cuando viene ¿qué cosa? Ya casi cerramos, 2 horas más y cerramos, Benjamín. Es hermoso estudiar Torah. Yo podría pasar todo el día con ustedes aquí. Sé que ustedes si no podrían pasar todo el día conmigo. Sí, así es. Sí. Yo podría pasar todo el día enseñando Torah. Ustedes no podrían pasar todo el día conmigo. El hombre fue dotado de libre albedrío. ¿Qué es eso? La elección propia. ¿Qué elijo yo? ¿Sí? ¿Derecha o izquierda? El hombre fue dotado de libre albedrío, con la facultad de escoger el buen o el mal camino. No existe predestinación al bien o al mal. No somos buenos para andar buscando excusas, ¿verdad? Sí, por eso. Ya estaba predestinado que yo iba a ser... Ya estaba predestinado de que yo iba a... Eso. Pero cuando se trata de... ¿Verdad, Francisco? Sí. Dice el borracho, ya estaba predestinado que iba a ser borracho. ¿Por qué borracho? ¿Qué eligió eso? Etcétera. Así que el hombre fue dotado de libre albedrío, con la facultad de escoger el buen o el mal camino. No existe predestinación al bien o al mal. Cada uno fue creado con estas dos fuerzas opuestas que actúan en él y tienen la posibilidad de ser tan tzadik como Moshe Rabenu o tan rasha como el rey Jeroboam. Así pues, el malo es plenamente responsable del pecado que comete. Y no tiene que estar echándole la culpa. ¿Por qué se ríe, Marcela? Ni tiene que echarle la culpa al Creador, ni tiene que echarle la culpa al prójimo, ni tiene que echarle la culpa al Mazal.
El que quiera hacer teshuvá no debe imaginarse que le resulte inaccesible alcanzar el nivel de los justos por causa de sus pecados. Por el contrario, por su arrepentimiento es amado y querido por el Creador como si jamás hubiera pecado. ¡Bah! ¡Qué bonito! ¿Cómo que no sé yo todo lo que...? Y si sigue hablando así y alguien viene a hacer teshuvá, se va a elevar por encima de usted. Que no le quede la menor duda. Solo nos queda ahora 45, Benjamín. Dije 2 horas, ya bajamos. El que quiera hacer teshuvá no debe imaginarse que le resulte inaccesible alcanzar el nivel de los justos por causa de sus pecados. Por el contrario, por su arrepentimiento es amado y querido por el Creador como si jamás hubiera pecado. ¿Qué tal, Alex? Aún más, su recompensa es muy grande, puesto que después de haber gustado o tomado gusto al pecado, se apartó de él, sabiendo dominar a sus instintos. Y aquí viene la parte que algunos fruncen el ceño. Nuestros sabios dijeron, el sitio reservado a los que tornan en teshuvá es inaccesible aún a los justos perfectos. O sea que su nivel es superior al de aquellos que jamás pecaron. ¿Por qué voltean a ver a Gilma, pues? Aquellos que mueren en teshuvá van a ir a parar a la quinta cámara del Gan Edén inferior. A la quinta cámara. Ahí es donde van todos los que han vuelto en teshuvá. A la quinta cámara. Recuerda que hay 7 cámaras en el Gan Edén. En el Gan Edén inferior. En la primera van un grupo específico, en la segunda otro grupo específico, a la tercera va otro grupo específico, a la cuarta cámara va otro grupo específico, a la quinta va otro grupo específico. Como igual en la Gehenna hay 7 niveles. 7 niveles. A un nivel va un grupo específico, otro nivel otro grupo específico, otro... Así sucesivamente. ¿Por qué decimos que los que vuelven en teshuvá van a la cámara número 5, a la quinta cámara? Es lo que dice el Zohar. Las almas que han sentido un arrepentimiento completo residen en la quinta cámara. A su entrada se halla el rey Menashe, el rey de Yehudá, quien cometió terribles pecados a lo largo de su vida. No obstante, el rey expió sus maldades y su arrepentimiento fue aceptado por el Creador. Por eso ahí van los que vuelven en teshuvá sincera. ¿A dónde? A la quinta cámara. Les hago una pregunta. Y si alguien que anda desconectado de la luz divina, desconectado del Creador, afuera pues, pero previamente está diciendo, yo voy a hacer teshuvá, yo me voy a regresar para estudiar Torah. Pero solo lo pensó y se murió. Solo lo pensó, pero se murió. Pero no llevó a cabo la acción de la teshuvá. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede con esa alma?
Vamos a ver, ahí dicen, ¿Será que la intención le fue tomada? ¿qué dijeron por aquí? Para mí se toma en cuenta su intención. ¿Ustedes qué dicen? Pudo haber sido tomada, pero no va a caer en qué nivel caería si fuera tomada. ¿Los demás qué dicen? ¿Qué dice usted, Génesis? Anda como Adán, 3 puntos suspensivos. Pero dice, no, yo no puedo seguir en esto. No, yo no puedo seguir en esto. Y dice, no, pero yo voy a regresar a mi quejilá. Yo sé que en este momento están haciendo Shabbat en la congregación. Yo voy a regresar a estudiar Torah. Pero Hazbe Shalom se murió. La muerte le sorprendió y no llevó a la acción su pensamiento. ¿Qué piensa usted, Nancy? No diga yo creo. Dice el Zohar, las almas de los pecadores que tuvieron intención de arrepentirse, pero murieron antes de llevar a cabo sus propósitos. Esto es en algunos casos. Estas son juzgadas primero en la ajena y luego se elevan. Ved cuán grande es la misericordia de Akadosh Baruj Hu hacia sus criaturas. El pecador más inicuo, si tuvo intención de arrepentimiento, pero murió sin llevar a cabo su resolución, es ciertamente castigado por haber salido de este mundo sin haberse arrepentido, pero su buena intención no está perdida. Y asciende al Rey Superior, y ahí permanece hasta que Akadosh Baruj Hu, al verla, prepara para esa alma un lugar de refugio. Porque la buena intención sale de ante el Eterno, y rompiendo todas las fuertes puertas de las habitaciones de la ajena, llega por fin al lugar donde yace el pecador. En verdad, ningún pensamiento bueno se pierde jamás del recuerdo del Rey Santo. El Santo toma la voluntad por hecho. ¿Cómo toma el Eterno la voluntad, el deseo, el pensamiento? ¿Y eso qué es? Que la intención ya cuenta como si lo hubiera hecho. Cerremos, solo de corrido. Cerremos la parashá. En hebreo, por supuesto, están posicionados en forma diferente los versículos. Cerremos, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Solo leemos de corrido 6 al 7 también y cerramos. Dice, habló más el Eterno a Moshe diciendo, 5:14, en español, en hebreo está diferente. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas del Eterno, traerá por su culpa al Eterno un carnero sin defecto en los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata, el ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al Cohen. Y el Cohen hará expiación por él, con el carnero de sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento el Eterno no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al Cohen para expiación, según tú estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el Cohen hará expiación por él, yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra el Eterno. Capítulo 6, del 1 al 7, léanlo todos fuertemente y cerramos.
no tiene tiempo cuando una persona pecare que hiciere prevaricación contra Hashem y negare a su prójimo o dejar en su mano, o bien robare o calumniar a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, luego negare y jurare en falso en alguna de esas que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado, será aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se ha metido a los sentidos que halló, y todo aquello sobre que hubiera llegado falsamente, no lo olvidará por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte del día de expiación. Y para expiación de disculpa traerá a Hashem un carnero sin carnero de los años conforme a su estimación, lo dará al joven para la expiación. Y el joven hará expiación por él delante de Hashem, obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suelen ofender. Cierro. La Teshuvah tiene un gran efecto cuando va acompañada de actos de beneficencia. Sedaká. La Teshuvah tiene un gran efecto cuando va acompañada de actos de beneficencia. Sedaká. Cada uno según sus medios. ¿Alguna vez había oído eso usted? ¿Qué cosa? Que hay que hacer Teshuvah, pero ¿qué más? No, nosotros todos queremos siempre. Todos queremos siempre. La Teshuvah tiene un gran efecto cuando va acompañada de actos de beneficencia, sedaká, cada uno según sus medios. Discutimos todo esto fuera de cámaras. Nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la Parashá Vaikra. Así que para todos, Shabbat Shalom.